a todos nuestros televidentes a Noticias Gritos de Verdad, un espacio donde compartimos la mejor información sobre el país. Hoy sábado 19 de julio compartiremos con ustedes 5 casos de violación de derechos constitucionales. A continuación los titulares. Líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados. Durante el primer trimestre del año se registraron en el país 43 asesinatos y 128 agresiones contra los defensores de derechos humanos. La situación es que se ha advertido los riesgos al Estado colombiano, al gobierno nacional, a los entes territoriales y digamos el pleno de la institucionalidad siguen sin proteger a quienes defienden derechos en el país. Grave situación de desplazamiento forzados por disputas territoriales. Sin que se acabe enero, este mes ya suma más desplazados que en todo el 2024. Ese año fueron 25.611 personas desplazadas y 24.255 familias confinadas. Uno más de nuestros casos es el uso excesivo de las fuerzas en protestas sociales, como lo vimos en el paro nacional del 2021. Las protestas dejaron 24 muertos y más de 800 heridos, según la Defensoría del Pueblo, aunque otras estimaciones suben por encima de los 30 fallecidos. ¡Ay, marica, lo cogió! Persistencia de violencia sexual como arma de guerra. 15.076 personas fueron víctimas de violencia sexual entre 1958 y 2017, según el informe La Guerra, inscrita en el cuerpo del Centro Nacional de Memoria Histórica. Todos los actores armados han usado la violencia sexual en los casos en donde tienen un control territorial, particularmente sobre niñas y adolescentes. La responsabilidad también recae sobre los máximos jefes de estos grupos armados ilegales. Reclutamiento de menores en zonas de conflicto. Entre 2020 y 2022, la Defensoría del Pueblo registró 155 casos de reclutamiento forzado de menores de edad, 30 de ellos en los últimos meses. A esto se suma que cerca de 9.000 víctimas del conflicto armado se vincularon a un grupo mientras eran niños o adolescentes, siendo los hombres la población más reclutada en las filas de las guerrillas. Mi nombre es Saray Maestre y estaré con ustedes exponiendo los siguientes casos. Desde la firma del Acuerdo de Paz del 2016, más de 1.500 líderes sociales han sido asesinados, en su mayoría en zonas rurales. Esta situación evidencia la falta de garantía estatal de protección, así como la continuidad del control territorial por parte de actores armados ilegales. Seguimos en el país estando frente a una situación crítica, dramática, realmente sobre la seguridad de quienes defienden derechos y ejercen liderazgos sociales. Queridos televidentes, mi nombre es Fari Fuentes Alvarado y les hablo desde el municipio de Valledupar. Para Noticias Gritos de Verdad presentamos los siguientes casos de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Será una serie de casos que recogerán las voces sentidas desde las comunidades, las diferentes dificultades que se han presentado en el derecho o los derechos o la implementación de sus derechos humanos y las violaciones también que hemos observado del derecho internacional humanitario. Entonces, desde Grito de la Verdad hemos recogido esas voces sentidas. Y uno de los primeros casos que vamos a presentar tiene que ver con casos del desplazamiento forzado por disputas territoriales. Hay que decirlo que la Comisión de la Verdad ha sido clara: el desplazamiento forzado en Colombia no fue un efecto colateral de la guerra, sino un mecanismo intencional de control territorial, económico y político. Por supuesto que fue impulsado por grupos armados ilegales y en ocasiones tolerado por el Estado. La lucha por el narcotráfico, corredores estratégicos y megaproyectos ha convertido el desplazamiento en una forma de dominación y despojo. En este informe se establece que el desplazamiento forzado afectó particularmente a campesinos, comunidades afrocolombianas e indígenas, vulnerando el principio de distinción del derecho internacional humanitario, el derecho a la vida digna y el arraigo cultural. Hay que mencionar que este informe, el que estamos presentando en Gritos de la Verdad, ha recogido cifras actuales y nos ha indicado que muy a pesar de que está firmado el acuerdo de paz, el desplazamiento sigue ocurriendo. Entonces, hoy
se han reportado 59.000 personas desplazadas desde el 2022 por enfrentamientos armados. Y por supuesto también hemos evidenciado la presencia del Estado en territorios como Chocó, Catatumbo, norte del Cauca, sigue siendo débil, fragmentaria, y lo que permite que se reconfiguren los actores y las acciones violentas en estos territorios. En principio, la implementación o la recomendación de la Comisión aludió a que debería hacerse una implementación efectiva y asertiva del acuerdo de paz con enfoque territorial, que hubiese una protección real del territorio, que hubiese reconocimiento del desplazamiento por megaproyectos y economías extractivas. Pero esto aún persiste en estas comunidades. Podríamos decir entonces que, señores televidentes, la justicia transicional debe garantizar no solo el reconocimiento de las víctimas, sino una transformación estructural del territorio que impida que la tierra vuelva a ser causada de expulsión y violencia. Este es uno de los casos que dentro de la Comisión de la Verdad se examinó, y por eso nos parece muy importante que, señores televidentes, lo conozcan. Durante el paro nacional, organizaciones denunciaron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violencia sexual y lesiones oculares causadas por la fuerza pública. Con relación al informe, la CEB sostiene que el Estado debe garantizar el derecho a la protesta pacífica. El uso desproporcionado de la fuerza constituye una violación de derechos humanos, con responsabilidad estatal. Estas son las obligaciones que se le demandan al Estado: proteger el derecho a la protesta pacífica, prevenir el uso desproporcionado de la fuerza, sancionar a los responsables de violaciones sometidas por agentes del Estado y reparar integralmente a las víctimas y sus familiares. El siguiente caso también es muy importante y tiene que ver con la persistencia de la violencia sexual como una arma de guerra. Entonces, el informe de la Comisión denuncia que la violencia sexual fue una práctica sistemática de guerra y de dominación, utilizada por actores armados para sembrar terror, castigar comunidades y disciplinar cuerpos disidentes. Esta violencia no terminó con la desmovilización de la FARC, como lo hemos dicho en los casos anteriores. Hoy, mujeres, niñas, niños, personas en condición de discapacidad, personal LGBTIQ+, siguen enfrentando este gran flagelo en el marco del posacuerdo, especialmente en aquellas zonas que es débil la institucionalidad. Este informe recoge también aquella baja escucha y diálogo que han hecho las y los actores dentro de los territorios, existiendo entonces un silencio institucional, ¿cierto? Hay poca denuncia, hay una alta negligencia judicial y una falta de atención médica y psicológica para los y las personas que atravesaron esta difícil situación y que todavía persiste. Podríamos decir que los últimos datos del Caribe informativo, de Cisma Mujer y de otros datos están indicando que persiste o que continúa la violencia sexual, especialmente en zonas como el Cauca, Nariño y Meta. Y también podríamos decir que menos del 10% de los casos son judicializados. Quiere decir entonces que existe una impunidad aún en el territorio. Conviene también precisar que estas violaciones a los derechos humanos no están hoy siendo pertinentes para garantizar el enfoque de género y diferencial en el marco de la implementación del acuerdo de paz, que no hay un reconocimiento simbólico y una reparación integral a víctimas, niños y niñas y población LGBTIQ+, y que existe entonces un enfoque de género, pero de una manera tan desarticulada con la fuerza pública y las instituciones.
violándose por supuesto derechos fundamentales, entre estos aquellos que están contenidos en los tratados internacionales, ¿cierto? En el Estatuto de Roma, en el Convenio de Ginebra, en la Convención de Belén do Pará, y incluso en el auto 092 de la Corte Constitucional, pedido en el año 2008. Esto que exige una atención urgente a mujeres víctimas del conflicto. En esa medida, señores televidentes, ese es uno de los segundos casos de real importancia que la Comisión de la Verdad observó en el marco de la justicia transicional también. También encontramos otros casos, un tercer caso importante que es el reclutamiento de menores en zonas de conflicto. La Comisión de la Verdad y este informe ha recogido cómo los menores siguen siendo amenazados, siguen siendo violados el derecho internacional humanitario. Miles y miles de niños y niñas adolescentes en su momento fueron utilizados como combatientes, informantes, cocineros o víctimas de explotación sexual y de tráfico. Sus infancias fueron robadas, sus derechos fueron interrumpidos y sus voces silenciadas, así lo estableció la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. La misma que reconoció que el reclutamiento no fue un mero accidente, ni fue aislado, sino era una estrategia armada y que el Estado falló en su deber de proteger a los menores de edad. Hoy por hoy encontramos grupos armados al margen de la ley reclutando menores de edad en estas regiones más apartadas, en donde hay poca presencia institucional. Regiones como Guaviare, Putumayo, sur del Bolívar, Cesar, Catatumbo, etc. También hay que decirlo que el ICBF ha reportado más de 900 casos desde el 2017 y que mientras existen otras organizaciones que siguen alertando sobre el riesgo constante en comunidades rurales. Por último, hay que mencionar que en este caso concreto es necesario fortalecer el sistema de prevención, garantizar una educación, salud y presencia estatal, política de reintegración diferenciada, pedagógica y reparadora. Protección de la niñez no puede ser una promesa vacía. Un país que permite que sus niñas y niños sean usados como soldados están negando su futuro. La infancia debe ser intocable y su cuidado una prioridad de Estado. En Gritos de la Verdad hemos presentado a ustedes unos casos emblemáticos. Hemos escuchado a víctimas violentadas, reclutadas, historias que han sido silenciadas por muchos años y que hoy encuentran un eco en la voz colectiva que es injusticia. Ahora la Comisión de la Verdad no solo entregó un relato histórico, sino que también dejó una ruta ética y política. Le compete a este país avanzar en implementar esas recomendaciones. Porque tal como lo dice el informe final, ¿hay futuro? Sí hay verdad. Pero también si hay justicia, garantía y voluntad política. Fue un placer acompañarnos desde Gritos de la Verdad. Muchas gracias a todos los que nos vieron.